Hola Dani, hola narradores. Sed todos bienvenidos una vez más a los casos de Misael. La historia real que quiero traeros esta noche es un poco particular. Bueno, es particular porque tiene que ver con todo lo que entraña a los fenómenos paranormales de los muñecos malditos, ¿no? Y hoy os voy a contar la historia del que puede que sea el muñeco más antiguo y menos conocido de todos los muñecos diabólicos, que se les suele decir. Pero bueno, vamos a ir con el caso. La historia real que os traigo esta noche nos lleva directamente al sur de Australia, más concretamente a la localidad de Wagga Wagga. En el año 1972, el señor Kerry Walton vuelve a lo que era desde hacía muchos años su pueblo natal por el fallecimiento de su abuela, ¿no? Él pues decide, después de acudir a su funeral, decide volver a lo que era su antigua casa, ¿no? Él en aquella casa en la que se había criado cuando era niño, a él le provocaba mucho temor porque a él le da mucho miedo, ¿no? Una casa muy oscura, unos pasillos largos, una casa vieja. Entonces, pues él cuando era niño pues tenía, digamos, como un trauma con esa casa. Entonces él, pues después de acudir al funeral y de presentarle sus respetos a su abuela, darle su último adiós, pues decide volver a la casa, ¿no? Un poco para saldar cuentas también. Entonces, pues él, pues cuando entra en la casa que estaba ya abandonada, pues vuelve un poco a tener todos esos sentimientos, pero bueno, pues él pues decide recorrer la casa, las estancias y todo, y cuando llega un momento que llega a una habitación, ¿no? Él lleva como un pequeño candelabro con una velita, y cuando llega hay un momento que llega a una habitación y él se asusta mucho porque, claro, entre la sombra que le daba la luz y de la vela y todo, pues él cree distinguir lo que es un niño tirado en el suelo, ¿no? O, claro, como no se movía, él cree en un primer momento pues que podría ser incluso el cadáver de un niño muerto. Pero cuando se va acercando, todo esto con mucho miedo, pues él descubre que no se trata del cadáver de un niño, sino que se trata de un muñeco de madera, o lo que parece ser de madera, muy viejo, ¿no? Y muy destartalado y muy abandonado. Él no sabe por qué, pues decide llevárselo. Esto, bueno, el señor Kerry Walton ha hecho muchas entrevistas en televisión, esto si miráis en internet lo podéis ver, porque él acude a las entrevistas con el muñeco. El muñeco hay que decir que se llama Lira, Leta, se escribe Leta pero se pronuncia Lira, más o menos. Y es el nombre que pues decide ponerle, ¿no? Bueno, pues siguiendo con el caso, cuando Kerry Walton decide abandonar, ya irse de vuelta a su casa, en el trayecto, digamos, pues él acompaña a su hermano. De hecho, su hermano el que va conduciendo el coche y él está pues dormido en el coche. Entonces su hermano siente como un poco empieza a sentirse angustiado porque empieza a escuchar, digamos, el muñeco ellos lo habían puesto en el asiento de atrás, en una bolsa, y su hermano se empieza a angustiar porque empieza a escuchar ruidos y nota como la bolsa se mueve, ¿no? Entonces él lo primero que hace es despertar a su hermano, al señor Kerry Walton. Cuando lo despierta, claro, el señor Walton dice ¿qué pasa? Le dice pues mira hermano, estoy escuchando ruidos que salen de detrás de la bolsa. Y bueno, pues el señor Walton le dice bueno, no te asustes, que no será nada, pero en ese momento incluso el mismo Kerry empieza a escuchar cómo incluso de la bolsa pues surgen gemidos, ¿no? Y comprueba el mismo que la bolsa sí que se mueve. Esto es lo primero que pasa, porque en cuanto llegan a su casa, es decir, los fenómenos paranormales empiezan a ocurrir. El señor Walton tiene un perro, el perro se vuelve muy agresivo únicamente cuando está en presencia del muñeco y solo hacia el muñeco, ¿no? Se vuelve muy agresivo, le ladra,
intenta como atacarlo, no solo el perro, sino muchos amigos y familiares del señor Walton, cuando van a casa dicen sentir una especie de sentimiento como de angustia, no se encuentran a gusto, como sienten como un sentimiento de rechazo. Y no solo esto, sino que también ocurren fenómenos poltergeist, ¿no? Porque incluso muchas veces Kerry Walton se encuentra muebles o mesas o sillas movidas del lugar sin que nadie las hubiera movido en la casa, ¿no? Entonces él pues no se lo puede explicar de ninguna manera. Hay una noche en la que él se despierta con bastante sed, ¿no? Decide pues levantarse e ir a la cocina a tomar un vaso de agua y escucha a su hijo hablando, ¿no? Entonces, bueno, primeramente no le da mucha importancia, pero luego pues se empieza como a asustar un poco porque escucha como otra voz diferente, ¿no? Como que le responde al hijo, el hijo habla, pregunta y tal, y escucha como otra voz le responde. Pues él cree que hay como otra persona en la habitación con él, y pues sobresaltado corre hacia la habitación y para ver qué pasa, ¿no? O si hay alguien y a ver, entonces, sorpresa para él cuando llega y abre la puerta y únicamente ve a su hijo pues sentado frente a Lyra, frente al muñeco. Él pues entonces se queda más tranquilo, piensa que quizá no ha escuchado bien, que podría haber sido su hijo pues haciendo alguna voz y tal, pero esto se le cambia totalmente cuando con sus propios ojos, esto lo cuenta en las entrevistas que os he dicho que podéis buscar en internet, cuando el mismo muñeco se gira, o sea, la cabeza se le gira y lo mira. Entonces él, asustado completamente, lo primero que hace es coger el muñeco y encerrarlo en el sótano. El muñeco permanece 5 años encerrado en el sótano. Los fenómenos paranormales remiten un poco, pero no del todo. Entonces pues él siempre tiene el rum en la cabeza de que ese muñeco no es normal. Y lo que hace es, pues después de 5 años, como os digo, decide volver al sótano, coger a Lyra y se lo lleva al museo de Sydney. Para que expertos en antigüedades y en otros ámbitos pues puedan estudiarlo y puedan, pues por lo menos decirle algo que él no sepa, o a ver dónde procede, o todo lo que él desconozca acerca de este muñeco, ¿no? Para sorpresa del señor Kerry Walton y de los mismos expertos, resulta que el muñeco tiene más de 200 años, lo que cubre su pelo no es pelo artificial, sino que es pelo humano. En el interior de la cabeza tiene algo parecido a un cerebro, y lo más curioso es que tiene una inscripción en el cráneo, ¿no? Y la inscripción en el cráneo dice así: en memoria de mi hijo ahogado. Te amo, Jovanka. Vuelve a mi lado, tu padre, Sonja. Es impresionante, de verdad. Los expertos en antigüedades del museo llegaron a la conclusión de que Lyra, este muñeco, había sido fabricado por un gitano, ya que los gitanos tienen la creencia de que a partir de ciertos rituales pueden llegar a encerrar a un espíritu humano en el interior de un muñeco, ¿no? Sin embargo, muchos clarividentes y también expertos en investigaciones paranormales pues también han llegado a un tipo de conclusión, ¿no? Y ellos lo que dicen es que no creen que lo que habita el muñeco sea un espíritu humano. Es más, ellos dicen que el muñeco no está habitado por nadie, sino que más bien lo que está es manipulado por entidades de índole demoníaca. Y este ha sido el caso de hoy, narradores. La verdad es que yo no conocía el caso de Robert, conocía el caso de Annabelle, la tan famosa Annabelle, pero el de Robert no lo conocía. O sea, perdón, el de Lyra no lo conocía y a mí me ha fascinado. He decidido traeroslo porque ya sabéis que yo lo que hago es traer los casos que más me fascinan y más me sorprenden. Entonces pues me ha parecido muy bueno pues poder traeroslo.
Ya os digo que si miráis en internet hay muchas entrevistas de televisiones de Norteamérica que el mismo Kerry Walton ha ido con el muñeco a hablar y a responder las preguntas que le han querido hacer, ¿no? Fue un caso bastante famoso. Yo os animo a que lo investiguéis y a que lo miréis, porque la verdad es que yo creo que merece mucho la pena. Y como siempre os digo, volveré con más casos de Misael aquí en Narradores del Misterio Televisión. Hasta la próxima, familia.